Con el kit digital podrás digitalizar tu empresa gracias a los fondos europeos. Te asesoramos y ayudamos en la implantación de la solución tecnológica que tu empresa necesita. Crea tu página web. Dispón de una tienda online. Promociona tu empresa en redes sociales. Mantén tu sitio seguro apostando por la ciberseguridad. Estas ayudas cuentan con diferentes importes en función del tamaño de tu empresa. Ponte en contacto con nosotros. Gestionamos todos los trámites. No te preocupes por nada. Es el momento de adaptar tu empresa a la nueva realidad digital. En Grupo ATU nos encargamos de toda la gestión. Empieza la digitalización de tu empresa. Con el kit digital podrás digitalizar tu empresa gracias a los fondos europeos. Te asesoramos y ayudamos en la implantación de la solución tecnológica que tu empresa necesita. Crea tu página web. Dispón de una tienda online. Promociona tu empresa en redes sociales.
Mantén tu sitio seguro apostando por la ciberseguridad. Estas ayudas cuentan con diferentes importes en función del tamaño de tu empresa. Ponte en contacto con nosotros. Gestionamos todos los trámites. No te preocupes por nada. Es el momento de adaptar tu empresa a la nueva realidad digital. En Grupo ATU nos encargamos de toda la gestión. Empieza la digitalización de tu empresa. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por asistir a la jornada que realizamos desde Grupo ATU sobre la Ley de Autónomos. Contamos con la intervención de Antonio Benavides, profesor en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, en la Universidad Abierta de Cataluña, es inspector de Trabajo y Seguridad Social, autor además de más de 30 monografías en materia laboral y seguridad social. En la jornada de hoy, Antonio Benavides analizará las novedades del nuevo régimen de autónomos y cómo quedarán las cuotas con el nuevo sistema de cotización. Vamos a dejar el chat abierto a partir de ahora para que nos planteéis todas las dudas que surjan a lo largo de la ponencia y al final abriremos un turno de preguntas y respuestas para que Antonio nos conteste aquellas que sean más frecuentes, más relevantes. No le voy a robar más tiempo a su intervención porque me consta que todos tenéis muchísimo interés en escucharle, así que sin más le doy paso. Adelante, Antonio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y un saludo telemático a todas las personas que comparten con nosotros esta sesión formativa e informativa en la que vamos a analizar la regulación del nuevo régimen de cotización del régimen especial de personas autónomas. En principio, por tanto, vamos a analizar esa circunstancia y, en principio, pues agradecer, lógicamente, primero su presencia telemática en esta sesión y luego al Grupo ATU esa posibilidad de estar esta tarde con todos ustedes en este marco de colaboración en el que, además de las conferencias en temas de actualidad que vamos a venir manteniendo a lo largo de los próximos meses, vamos a plantear también una serie de acciones formativas a través de distintas materias en el ámbito laboral y de seguridad social que esperemos que en el futuro pueda resultar de su interés y que próximamente pues daremos a conocer a todos los medios de comunicación del Grupo ATU. La sesión nos sitúa en el cambio normativo que la Real Decreto Ley 13/2022 ha establecido a principio y con efecto del 1 de enero del próximo año 2023, teniendo en cuenta que el marco normativo viene establecido por ese Real Decreto Ley 13/2022 con las modificaciones puntuales que estableció el Real Decreto Ley 14. La técnica legislativa no siempre es la adecuada y tras la publicación inicial del Real Decreto Ley 13 hubo que corregir algunos elementos de la normativa anterior a través de este Real Decreto posterior, el Real Decreto Ley 14/2022. Lógicamente, la sesión vamos a analizarla con el texto consolidado y partiendo, por tanto, de la regulación que entrará en vigor el 1 de enero del 2023. Antes de entrar en materia, indicar también que hay una posible evolución legislativa toda vez que cuando se aprueba el Real Decreto Ley y se convalida en el Congreso, se acuerda tramitarlo por un proyecto, por una proposición de ley en la que pues, es posible que puedan haber algunos cambios en las regulaciones más problemáticas que el texto actual publicado en el BOE pueda presentar, como es el tema del cómputo de rendimientos en el caso de los societarios
o incluso la posible elección de base cuando la persona quiera elegir una base superior al tramo de cotización, tal como veremos. Por tanto, con todas las precauciones y los análisis que esta norma conlleva, determinar que lo que vamos a analizar hoy puede que antes de su entrada en vigor pudiera algún cambio puntual. Lógicamente, el esquema, el método, el sistema no va a cambiar. Lo que puede modificarse es alguna apreciación que en estos momentos puede resultar un tanto compleja y que por alguna manifestación del Ministerio de Seguridad Social, pues en alguna enmienda que se pueda producir en el trámite parlamentario, alguno de los temas más complicados pueda ser objeto de cambio. Las modificaciones legales que introduce esta normativa afecta a distintos marcos legales. Se modifica la Ley General de Seguridad Social para dar entrada al nuevo sistema de cotización en el RETA, se modifica de forma paralela en la ley la cobertura del cese de actividad y se crea una nueva prestación denominada Prestación para la Sostenibilidad que se vincula a los denominados mecanismos RED. Se modifica también de forma complementaria el Estatuto del Trabajo Autónomo, la Ley 20/2007, para regular a partir del 1 de enero los beneficios de cotización que aparecen regulados en dicho texto legal y, por tanto, todo lo que hace referencia a las tarifas planas, a los beneficios por colaboración familiar, a otros beneficios y bonificaciones de cuotas regulados en dicho texto legal y que a partir del 1 de enero cambian en algún aspecto con la entrada en vigor de la norma que estamos analizando. Hay también una modificación puntual en la ley del IRPF al establecer que todas las personas que están de alta en el régimen de autónomos, cualquiera que sea la situación de sus recursos económicos y de sus actividades y el importe de las mismas, debe presentar la declaración del IRPF, cuestión que tiene especial relevancia, sobre todo en el caso de las personas autónomas, colaboradores familiares, donde hasta ahora, en muchas ocasiones, el colaborador familiar no declaraba rendimientos en la actividad que realizaba. Se modifica, por tanto, el texto legal y a partir del ejercicio 2023, cualquiera que sea el importe de los rendimientos, hay que presentar la declaración del IRPF, consecuencia en base a el cambio normativo que introduce la norma al determinar la base de cotización, como veremos, en función precisamente de los rendimientos que en el IRPF la persona autónoma haya podido declarar. A nivel reglamentario, el texto legal articula un cambio en el Reglamento General de Cotización y en el Reglamento General de Recaudación al Sistema. Dos son las razones económicas y de protección que la norma articula para este cambio. La primera, de tipo económico. El régimen de autónomos es un régimen deficitario, es un régimen que desde hace décadas está en la mesa de la Comisión del Pacto de Toledo como susceptible de modificación para intentar paliar el déficit. Más del 80% de las personas autónomas cotizan por la base mínima y el déficit anual para este ejercicio se sitúa en más de 10.000 millones de euros, frente a los 12.000 millones de ingresos presupuestados en el RETA. El componente de gasto que tiene este régimen especial se sitúa en más de 22.000 millones. Por tanto, hay una razón de naturaleza económica, teniendo en cuenta que ese déficit de más de 10.000 millones que se va a producir en el 2022 no es un hecho coyuntural, sino que es un hecho estructural que se viene manteniendo en las últimas décadas y que, por tanto, la caja del sistema tiene que articular determinados medios para mantener la viabilidad económica del sistema. Lógicamente, en un sistema de seguridad social contributivo como en el que estamos en España, el determinar las prestaciones, la cobertura social, va en función de las bases de cotización que determinan las correspondientes bases reguladoras de las distintas prestaciones. Y hay que tener en cuenta que consecuencia lógica de que el 80% o más de personas autónomas coticen por la base mínima, pues luego se traduce que la cobertura en pensiones es bastante reducida en comparación
a la media del sistema y a lo que sucede en el régimen general. Si entendemos a nivel estadístico el importe de la pensión media, computándolas todas, la pensión media en el sistema es de algo más de 1.090 euros, la del régimen general cerca de los 1.200 euros y la de trabajadores autónomos poco más de 750. En todas las prestaciones, la prestación en autónomos es notoriamente inferior en la media al importe del sistema medio o incluso, lógicamente, también respecto al régimen general. Y quizás en la pensión más relevante del sistema, la más cualificada tanto por el número de beneficiarios como por los recursos económicos que conlleva, en la jubilación. La pensión media en el sistema se sitúa en más de 1.250 euros. La pensión en el régimen general de jubilación se sitúa en más de 1.400 euros y la pensión media de personas autónomas se sitúa en algo más de 834 euros. Por tanto, la correlativa situación de bases de cotización bajas determinan prestaciones bajas y eso es un elemento que se pretende corregir con el cambio en el sistema de cotización. El actual sistema de cotización vigente desde hace décadas y décadas se basa en la libre elección de base que la persona autónoma quiere realizar a lo largo del año y puede optar con carácter general entre la base mínima de 960 y la máxima del sistema de 4.139,40. Esa libertad de elección de base, independientemente del volumen de ingresos o rendimientos que tenga la persona, sitúa que personas con rendimientos muy altos pueden elegir bases mínimas y que, al contrario, personas con rendimientos no muy elevados pueden optar por bases máximas. Esa libertad de elección viene constreñida en algunos casos por la edad, porque a partir de los 47 años, salvo que la persona ya esté en una base superior, no puede optar a partir de esa edad por una base superior a los 2.113,20. Y hay también otra excepción cuando la persona autónoma tiene la condición de societario o tiene la condición de empresario con 10 o más personas, en donde la base mínima se incrementa hasta un importe mínimo de 1.234,80. Junto con las limitaciones por edad o por condición, determinadas actividades que se consideran un tanto marginales en determinadas ventas a domicilio, ventas en mercadillos tradicionales, ventas de determinados productos, se permite cotizar por bases inferiores a la mínima general. Pero el sistema, la piedra angular, se basa con carácter general en la libre elección que la persona realiza dentro de esos parámetros de límites y excepciones. El nuevo sistema, que se empezará a aplicar a partir del 1 de enero del próximo año, elimina con carácter general esa total libertad de elección de base y sitúa la piedra angular no en la libre elección de base, sino en una base correlacionada con los rendimientos económicos netos anuales, determina la norma, que van a determinar en función de esos rendimientos unos correlativos tramos de cotización donde hay una base mínima y una base máxima. Una base mínima que resulta obligatoria a ese nivel de rendimiento que alcanza la persona autónoma y una base máxima optativa y voluntaria en el que la persona puede llegar con la elección siempre que el rendimiento le sitúe en el correspondiente tramo de cotización. Como el sistema se basa, como veremos, en la comunicación que la Administración tributaria va a realizar a la Tesorería General de la Seguridad Social para ver y comprobar esos rendimientos netos anuales, la cotización que la persona haga a lo largo de cada ejercicio natural va a ser una cotización provisional, porque hasta que la Administración tributaria no facilite esos datos y la Tesorería pueda analizar y comprobar qué rendimientos finales ha obtenido esa persona, la base de cotización será provisional y, en su caso de que la cotización efectuada no se adecue a los tramos de cotización que los rendimientos determinan, podrá existir una regularidad. Claro, si hablamos ya de las bases de 2023,
hasta que no lleguemos al 2024 y si no se modifica el calendario fiscal hasta el 30 de junio del 2024, la agencia tributaria, que es el periodo que tiene la persona para presentar la declaración de renta, no va a tener esos datos económicos para facilitar a la tesorería. Por tanto, hasta al año siguiente no es posible conocer esos datos económicos y, por tanto, verificar si el rendimiento final obtenido por la persona está situado en el tramo de cotización que se ha efectuado o no se ha efectuado en función de los rendimientos netos anuales que esa declaración presentada determina. Por tanto, el rendimiento neto anual determinará unos parámetros de bases de cotización que se articulan en distintos tramos de cotización correlativos y consecutivos en función de dichos rendimientos. El sistema, por tanto, se basa en cuanto que la persona, cuando cause alta en el RETA o posteriormente, ya en los supuestos en los que la persona ya está de alta con anterioridad al 1 de enero, pueda ajustar, pueda elegir una base en función de la previsión de sus rendimientos anuales. Previsión que lógicamente es provisional y que en el caso de que lo cotizado a lo largo del año no se ajuste a la calificación de los rendimientos y el correlativo tramo que esos rendimientos conllevan, podrá ser objeto de regularización. ¿Qué es lo que articula la norma? Pues que conforme vaya evolucionando el nivel de ingresos a lo largo del año, pues podamos ir ajustando, si queremos, la base de cotización. Yo puedo haber comenzado el año con una base alta y la evolución de los ingresos pues ser menos positiva de lo que pensaba y puedo ajustar la base a la baja. O al contrario, he comenzado con una base baja, los rendimientos se incrementan, la naturaleza económica de esos rendimientos es positiva y, por tanto, yo puedo ajustar la base al alza incrementando esa base de cotización inicial a cualquier otra. Como veremos, este ajuste de base lo vamos a poder realizar en 6 momentos distintos a lo largo del año. Por tanto, lo recomendable, si queremos que al final no haya un desajuste entre lo que he cotizado y lo que tendría que haber cotizado en función de esos rendimientos, pues lo recomendable es que vayamos ajustando a lo largo de cada año conforme vaya la evolución de los rendimientos. Si he previsto unos rendimientos de 30.000 y al segundo trimestre veo que voy a superar los 30.000, pues lo recomendable es ajustar esa cotización. ¿Es obligatorio ajustar la cotización? Tal como está redactada la norma, no. Lo que sucede es que si yo no ajusto la cotización, pues si he cotizado menos, tesorería en la regularización a año vencido me exigirá la diferencia y me exigirá el ingreso correspondiente y por el contrario, si no he ajustado y el rendimiento es inferior a la base que estoy cotizando, pues tesorería me devolverá el importe de cuota que he ingresado en el año natural correspondiente. La implantación de esta medida de nuevo cotización se va a articular a través de 2 periodos transitorios y un periodo ya en principio definitivo a partir del 1 de enero del 2032. Como se suele decir, la letra pequeña la conocemos en principio para el primer periodo transitorio, 2023 a 2025. De esto conocemos los tramos de cotización y podemos prever que en función de mis rendimientos cuáles van a ser las bases mínimas y máximas en función de esos rendimientos. El problema que radica es que a partir del 2026 no conocemos esas tablas, posiblemente las dificultades de la negociación en la mesa de diálogo social entre el gobierno y las asociaciones de autónomos. No es ningún misterio el que el gobierno quería plantear de entrada unas bases de cotización mucho más elevadas de los que al final se ha acordado y, por tanto, pues en términos de negociación se ha acordado en el muy corto plazo para los 3 próximos años
pero a partir del 2026, si ahora con un rendimiento de 2.000 euros la base mínima es de 1.029 el ejercicio que viene, pero no sabemos con 2.000 euros qué base mínima será en el 2026 o en el 2027. Y por tanto, pues ahí hay una cierta inseguridad jurídica del impacto que esto va a tener. Con carácter general y analizando, como luego veremos, los tramos, el impacto a la mayoría de personas autónomas no le va a suponer de entrada un mayor coste de seguridad social. Esa cuota de alrededor 294 euros, que es la base mínima, difícilmente va a suponer en la mayoría de casos un incremento notorio si atendemos a lo que hasta ahora estadísticamente vemos que es el importe medio declarado en los distintos sistemas fiscales por la persona autónoma. Por tanto, se ha acordado en el corto plazo y se deja abierta la puerta a partir del 2026. Hay que señalar que el concepto del rendimiento que va a determinar un tramo de cotización en la normativa que estamos analizando se conceptúa de una forma muy amplia. La norma parte de que el conjunto de rendimientos netos de la persona autónoma viene computado por las distintas actividades económicas o profesionales que pueda realizar. Por tanto, la persona que hace una actividad económica, pues será el rendimiento de esta actividad. La persona que haga dos actividades será el resultado de las dos. El que haga una actividad profesional y una actividad económica, el resultado será el de esas dos actividades. Y ello, aunque alguna de estas actividades no conlleve la inclusión en el sistema público de la seguridad social, cosa que puede delimitar una complejidad en aquellos casos de profesionales que tienen una mutualidad alternativa, como es el caso de abogados, ingenieros industriales, médicos, gestores administrativos, que tienen mutualidades alternativas y que por la profesión pueden estar en lugar del RETA en esa mutualidad alternativa. La persona que solo esté en la mutualidad alternativa, nada de lo que vamos a comentar en principio le resulta de repercusión, pero puede suceder que alguna persona en su actividad profesional pueda tener una variedad de actividades, en algunas pueda estar de alta en el RETA y en la otra pueda estar de alta en la mutualidad alternativa. La base de cotización en el RETA le va a venir determinada no solo por los rendimientos que en esa actividad económica encuadrada en el RETA incluye, sino también por los resultados económicos que en la otra actividad profesional, aunque esté en la mutualidad alternativa, pudiera delimitar en cuanto al cómputo de la base. Sistema, por tanto, que determina una amplitud del concepto. Hay que señalar que la evolución y el cómputo de todo ello es indiferente de que el ejercicio de la actividad económica o de la actividad profesional se sustancie como persona física con una actividad individual o en el marco de una entidad mercantil con personalidad jurídica o una entidad sin personalidad jurídica. El resultado que se va a computar evidentemente no es el resultado de la entidad, será el resultado de recurso económico de rendimiento que la persona societaria, la persona de la comunidad de bienes o el socio de la sociedad civil pueda obtener como consecuencia de esa actividad económica profesional que realiza en el marco de esa entidad. Esa amplitud de computar a los efectos de la base de cotización la totalidad de los rendimientos obtenidos en el ámbito económico profesional queda limitado en aquellos casos que la persona tenga una pluriactividad y ejerza una actividad por cuenta ajena en régimen salarial, en régimen de trabajador por cuenta ajena, y ejerza a su vez una actividad por cuenta propia de alta en el RETA. Bueno, pues la actividad en el RETA, al ver una relación jurídico-laboral, los rendimientos que obtiene por esa actividad jurídica laboral no condicionarán el concepto de rendimiento a efecto de la base de cotización del RETA. El rendimiento salarial no computará al efecto de la base de cotización en el régimen de autónomos. Pero para que no compute, tiene que haber
una relación jurídico-laboral por cuenta ajena, porque luego veremos que la calificación tributaria que el rendimiento pueda tener en el caso de los societarios como rendimiento de trabajo no impide su cómputo a los efectos de determinar la base de cotización. No hay correlación entre la calificación tributaria de ese rendimiento, que puede ser calificado a efectos del IRPF como rendimiento de trabajo, pero eso no excluye que si estamos ante una persona de alta en el RETA, si no hay relación laboral, y no la habrá porque estamos en el marco del trabajo por cuenta propia, ese rendimiento tributario calificado como rendimiento de trabajo sí que computará a los efectos del rendimiento en el de cotización de este régimen especial. No computará cuando la relación sea por cuenta ajena o asimilado a cuenta ajena, como puede ser algunas figuras de administradores de alta en el régimen general, donde la cantidad pueda determinarse que la existencia de esa asimilación excluye el concepto que estamos comentando. El cálculo del rendimiento neto que va a determinar el correspondiente tramo de cotización aparece en la norma de Seguridad Social, en este Real Decreto Ley 13/2022, con las modificaciones del 14, en una remisión en blanco a la norma tributaria. La norma de Seguridad Social, con el cambio que se introduce en la ley, nos dice el concepto de rendimiento computable, pero cómo tenemos que calcular el rendimiento neto no lo realiza en principio, lo remite al sistema fiscal de IRPF en el que la persona autónoma tribute. Y las personas que realizan una actividad económica profesional por cuenta propia, pues tienen dos grandes sistemas fiscales de tributación. Tienen el sistema de estimación directa y tenemos el sistema de estimación objetiva por módulos o índices que determinan el resultado fiscal a imputar. Pues hay que tener en cuenta que si la persona autónoma tributa bajo la modalidad de estimación directa, el rendimiento neto de partida se va a calcular con la siguiente operación matemática. Del resultado que aparecerá en la declaración de renta y que habremos obtenido de minorar los ingresos totales con los gastos fiscalmente deducibles, de ese resultado que aparecerá en la casilla correspondiente de la declaración de renta en relación a actividad económica en estimación directa, tendremos que hacer las siguientes operaciones. A ese resultado fiscal le tendremos que sumar el importe de las cuotas que hayamos ingresado al RETA y o las cuotas que hayamos podido ingresar en la mutualidad alternativa. Por tanto, el importe de estas cotizaciones, por un lado, habrá sido un gasto deducible al objeto de obtener el rendimiento neto fiscal del IRPF, pero partiendo de ese rendimiento, ese importe de cuotas lo tenemos que sumar. Por tanto, por un lado, cara al IRPF será un gasto deducible, pero para determinar el rendimiento neto a efectos de la base hay que sumarlo. Una vez realizada esa operación matemática y sumadas las cuotas de seguridad social o de mutualidad alternativa, tendremos que aplicar una minoración, una reducción de gastos genéricos. Esa reducción sobre la cantidad anteriormente obtenida será del 7% en aquellos casos de autónomos no societarios y del 3% en el caso de autónomos societarios. Para aplicar el 3% en lugar del 7% es condición que la persona acredite un mínimo de 90 días de alta en el RETA como societario. Por tanto, si la persona está 7 meses, 8 meses como persona física, cotizando al RETA como persona individual y hay un cambio y pasara a ser autónomo en condición societario, siempre que en el año esté 90 días o más como societario, ya se le aplicaría el 3%, sin perjuicio que a lo largo del año haya estado mucho más tiempo como persona física que como autónomo societario. Evidentemente parece que la norma parte
de que los gastos cuando se realiza la actividad como persona física son notoriamente superiores a los gastos que puede tener la persona en su condición de societario, donde la mayoría de estos gastos los va a realizar la entidad en la que el autónomo ejerce esa actividad económica o profesional. Si el sistema fiscal en el que está la persona autónoma es el sistema de estimación objetiva, tenemos que diferenciar el sistema de estimación objetiva general y el sistema imputable a la agricultura y la ganadería. Si es el sistema de estimación objetiva general, una vez aplicado los índices o módulos que para la correspondiente actividad haya establecido la norma tributaria en función de los distintos módulos, metros cuadrados, potencia instalada, trabajadores empleados, colaboradores familiares, metros cuadrados del local, en función de los distintos índices o módulos, este será el punto de partida. Por tanto, sobre el resultado fiscal que en la declaración de renta en estimación objetiva aparezca como resultado de la actividad económica, sobre ese resultado aplicaríamos el 7% de reducción de gastos genéricos por ese porcentaje que hemos comentado. Si la actividad es en el ámbito de la agricultura o la ganadería, del resultado fiscal previo de aplicar los índices o módulos, podremos reducirlos si han aplicado en el ejercicio minoraciones por inversiones, minoraciones por empleo. Y por tanto, en lugar del punto de partida ser el resultado directo del módulo, puede ser el rendimiento previo minorado por esas posibles minoraciones reguladas en la normativa fiscal. Y a ese resultado obtenido en la declaración le aplicaríamos el 7% de reducción de gastos genéricos. Si la persona forma parte de una entidad sin personalidad y lo que se le aplica es el sistema fiscal de atribución de rentas, pues el rendimiento en esa atribución de rentas se aplica el esquema que hemos visto hasta ahora y sobre la cantidad resultante se aplica el porcentaje de gastos genéricos que hemos venido comentando. Por tanto, la norma, al efecto de determinar ese rendimiento neto que va a determinar el correlativo tramo de cotización, parte del resultado que la persona como sujeto contribuyente en el IRPF haya realizado en cada ejercicio natural. Hay que partir que ese concepto de rendimientos tiene una especial dificultad cuando estamos ante autónomos societarios. Y tal como está redactada el Real Decreto a fecha de hoy, y sin perjuicio que en el transcurso de la posible modificación parlamentaria este es uno de los temas que puede tener algún cambio en el futuro, tal como está redactada la norma a fecha de hoy, hay que decir que el autónomo societario tendría como rendimiento neto computable a efectos de la base de cotización todos los rendimientos dinerarios o en especie que deriven de su participación de socio en los fondos propios o capital de la entidad, siempre que reúna cualquiera de los dos requisitos. Por tanto, los condicionantes para aplicar esa participación, esos rendimientos en los fondos propios, como pueden ser beneficios, como pueden ser dividendos, van delimitado a que la persona individualmente ostente al menos el 33% del capital social de la entidad o cualquier porcentaje superior, o si es administrador, alcance el 25% o más de participación social. Por tanto, si correlacionamos esta situación de computar los posibles beneficios repartidos vía dividendos o similares a los autónomos societarios y esta regulación la comparamos con el encuadramiento en el RETA que se deriva del artículo 305 de la Ley General de Seguridad Social, quedaría un tercer supuesto, cuando individualmente, en el caso de cónyuges o familiares que conviven en el mismo domicilio, ninguno llega al 33%, ninguno es administrador con el 25%, pero la suma de esos porcentajes llega o supera al 50%. Tal como está redactada la norma,
pues un cónyuge que tuviera un 26% y el otro cónyuge que tuviera un 26%, si hay esa prestación de servicios, los dos están en el RETA porque entre los dos llegan al 52% del capital social. Sin embargo, ante un eventual reparto de dividendos, si ninguno de los dos es administrador, pues no habría esa imputación de los rendimientos que mi participación en el capital me pueda generar. Por tanto, tal como está redactada la norma, en principio, salvo que haya cambio normativo de aquí a que entre en vigor esta norma, los dividendos, los beneficios se computarían en los parámetros de control social indicados. ¿Cómo hay que computar? ¿En qué cuantía? ¿En qué método? Esto es lo que a fecha de hoy se desconoce porque se remite a una norma reglamentaria. Y por tanto, como ese reglamento no se ha publicado a fecha de hoy, pues parece que los rendimientos derivados de dividendos, que tributariamente puede ser calificado capital mobiliario, entraría dentro del parámetro del rendimiento, pero a fecha de hoy no sabemos si todo, si una parte, si generado, si no generado, en los términos de un reglamento que de momento no se ha publicado. Lo que no hay duda es que, en todo caso, los rendimientos que en nóminas o pseudonóminas a los societarios en muchas ocasiones se les imputa por parte de la entidad como rendimiento, aunque tributariamente ese rendimiento pudiera ser calificado como rendimiento de trabajo o bien con una clave, evidentemente en el caso de los administradores, o en el caso de otros supuestos como rendimiento de trabajo, la calificación jurídico-tributaria de ese rendimiento como rendimiento de trabajo no impide el cómputo para el rendimiento que nos va a determinar la base de cotización en el efecto del RETA. Por tanto, todas esas cantidades que aparecen en las nóminas, pseudonóminas que se realizan en estos casos, pues esos rendimientos evidentemente computan íntegramente. Lo que en estos momentos está pendiente de ver cómo hay que computar son los otros tipos de rendimientos que no son directos por la actividad, sino que pueden venir delimitados por otro elemento, como es la participación en mi condición de socio en esos porcentajes de participación social. Exactamente sucede lo mismo en el caso de cooperativas, comunidades de bienes o sociedades laborales. La calificación tributaria que se haga por mi participación en esas entidades, sea como rendimiento de trabajo, sea como capital mobiliario, sea en dinero o sea en especie, computará a los efectos del rendimiento que determine el tramo de cotización de la cotización al régimen de autónomos. A los efectos de esos tramos de cotización conocemos, como les comentaba, los tramos y las bases del 2023, del 2024 y del 2025. En esos 3 años tenemos 2 tablas en cada ejercicio. Una tabla general que comienza con rendimientos que en estos momentos son equiparables a la base mínima de cotización, al general, y por tanto equiparables al salario mínimo por 14 mensualidades. A partir de ahí empieza la tabla general y la tabla general tiene 12 tramos correlativos en nivel de ingresos y con las correlativas bases mínimas y bases máximas de cotización. Y con rendimientos inferiores a la base de cotización del general y, por tanto, inferiores al salario mínimo interprofesional, tenemos una tabla reducida con 3 tramos de cotización con sus correlativas bases mínimas y bases máximas. Por tanto, tenemos el esquema en los elementos necesarios para su determinación para los próximos 3 años. Hay que partir que el punto de partida, como hemos comentado, será esos rendimientos anuales computados dependiendo del sistema fiscal que hemos señalado. Y esa cantidad es una cantidad anual. Pero la norma, como veremos posteriormente y posiblemente ustedes ya hayan examinado, cuando vamos a los tramos de cotización, los tramos de cotización no están en ingresos o rendimientos anuales,
sino está en rendimientos mensuales. Por tanto, el rendimiento anual lo tenemos que promediar en rendimiento mensual. Y para hacer ese promedio tenemos que partir que de la cantidad que hayamos obtenido en la cuantificación anterior del resultado fiscal, quitando los porcentajes que hemos señalado, hay que dividirlo por el número de días de alta en el RETA. Por tanto, si el resultado, una vez aplicado los gastos del 7 o del 3%, me da un resultado de 30.400 euros, esos 30.400 euros, si la persona ha estado de alta durante todo el año, lo divido por 365 días que la persona ha estado de alta en el RETA. Y el resultado de ese cociente me da el importe diario teórico y ese resultado diario teórico lo multiplico por 30 y obtengo el rendimiento mensual para ver en qué tramo de los que tiene la tabla me tengo que situar. Si la persona, lógicamente, no ha estado todo el año de alta en el RETA y ha estado 6 meses, 180 días, pues el rendimiento anual no lo dividimos entre 365, lo dividimos entre los 180 días que ha estado de alta la persona. Teniendo en cuenta que hay una excepción, si todo esto ya es complejo con operaciones matemáticas y con cálculos, aún hay otra complejidad más, porque hay periodos temporales en los que la norma excluye la posible regularización de bases y determina las bases provisionales como definitivas. Esto se da, en primer lugar, cuando la Seguridad Social ya haya aplicado en el cálculo de prestaciones una determinada base de cotización. Para no tener que modificar en el futuro el importe de esa prestación económica, pues si ya se han utilizado unas bases para calcular esa prestación, esas bases ya no se regularizan, quedan fijas porque, claro, si se regularizaran y fueran al alza, había que pagar más prestación. O por contrario, si la base bajara, la prestación habría que reducirla. Para evitar esa complejidad que sería inasumible, el periodo de cálculo de bases que ya se ha utilizado cara a una prestación no se regulariza. Lo mismo sucede cuando la persona autónoma a lo largo del año está percibiendo algunas prestaciones que la norma enumera, entre otras la incapacidad temporal. Pues bien, todos estos periodos que no son objeto de regularización no entran dentro del número de días de alta de la persona trabajadora. Por ejemplo, una persona que pasara a incapacidad temporal el 1 de agosto del próximo año y se mantuviera en incapacidad temporal hasta final de año, pues todo el periodo de julio a diciembre no será objeto de regularización porque está cobrando la incapacidad temporal. Y como la incapacidad temporal que cobra a partir de julio se ha calculado con la base del mes anterior, junio, esa base tampoco es objeto de regularización. Por tanto, cuando la tesorería compruebe los rendimientos anuales que esa persona haya declarado en su declaración, no lo dividirá por 365 porque desde el 1 de junio no hay regularización de bases. Por tanto, lo dividirá en el periodo de 1 de enero a 31 de mayo, esos 152 días que pueda haber. Por tanto, complejidad a la hora de entremezclar situaciones de alta con situaciones de cálculo o percepción de prestaciones del sistema en los términos comentados. La norma es consciente de que algunos supuestos, sobre todo en colaboradores familiares, el colaborador familiar del titular de la actividad, sobre todo en el caso de cónyuges, hijos, hijas o otros familiares, en algunas ocasiones el colaborador familiar no declara rendimientos, imputándose todo el rendimiento al titular y no computándose ningún rendimiento al colaborador familiar. Lo mismo puede suceder en algunos autónomos societarios. Pues bien, en estos casos, la base mínima y la cuota, por tanto, correspondiente mínima será en el futuro la base mínima
del régimen general. Pero transitoriamente, para el próximo año 2023, la base mínima en estos supuestos será una base de 1.000 euros durante 2023, teniendo en cuenta que eso es el mínimo y que será de carácter provisional. Si la persona autónoma, colaborador familiar o societaria tiene ingresos y los declara, siempre que sean superiores al tramo de 1.000 euros, habría regularización de ingreso. Lo que no puede haber es regularización a la baja y, por tanto, si no declara rendimientos o los rendimientos son inferiores a una base de 1.000 euros, con los 1.000 euros y con la cuota correspondiente se va a quedar. Por tanto, desde el punto de vista de los societarios, se mantiene alguna de las especialidades que hay ahora. Ahora, la base mínima de un autónomo societario transcurrido los primeros 12 meses tras el alta es de 1.234,80. Bueno, pues el año que viene la base mínima será de 1.000. La mínima, si tiene rendimientos de 3.000 euros, pues habrá que aplicar en la regularización, si él no opta por una base superior, el tramo correspondiente a esos 3.000, 2.000, 4.000 euros mensuales que pueda tener. Esa provisionalidad del sistema se basa en una posible regularización. Y esa regularización puede tener 3 estadios y situaciones diferentes. Por ejemplo, respecto al 2023, la persona cotizará en 2023 por la base o bien la del 2022, como veremos si no comunica cambio, y a finalizar el año, al año siguiente, presentará la declaración de renta hasta el 30 de junio. Cuando la agencia tributaria o la hacienda foral correspondiente tenga los datos, se los comunicará telemáticamente a la tesorería. La tesorería hará los cálculos de rendimiento que hemos intentado analizar con anterioridad y calculará el rendimiento neto mensual que esa persona ha obtenido. Obtenido el rendimiento neto mensual, 3 son las posibles situaciones que se pueda encontrar la persona. Situación 1. Sus rendimientos lo determinan en un tramo y la base que ha cotizado durante el año está comprendida entre la mínima y la máxima del tramo correspondiente. Como está entre la mínima y la máxima del tramo, no hay regularización. La base provisional deviene en definitiva. No hay regularización. Segundo supuesto. La persona ha venido cotizando por una base de cotización. Cuando la tesorería hace el cálculo de los rendimientos económicos mensuales, comprueba que le corresponde un tramo de cotización en el que la base mínima y, por tanto, la obligatoria es superior a la base por la que ha venido cotizando. En el año 2023 ha cotizado por una base de 1.000, sus rendimientos mensuales en el 2023 se sitúan en 3.500 euros mensuales y la base mínima en el tramo de cotización de 3.500 euros es 1.029,15. Por tanto, hay una diferencia, 1.209,15. Sí, lo he dicho bien. Por tanto, hay una diferencia mensual en base de 209,15 euros que, multiplicándolo por el porcentaje de cotización, que en estos momentos es del 30,6%, hay una diferencia en cuota mensual. Si eso se ha mantenido durante los 12 meses, pues hay que ingresar la diferencia tras la comunicación de la tesorería. Esa comunicación, cuando la tesorería calcule la regularización, habrá que ingresar la cuota correspondiente de diferencias en el plazo reglamentario del mes siguiente, aquel en que la tesorería notifique. Por tanto, va a haber un decalaje temporal importante, porque por muy rápido que vaya la tesorería, teniendo en cuenta que hasta el 30 de junio se presentan las declaraciones de Hacienda, pues posiblemente hasta finales del 2024 será difícil, por muy rápido que vaya el tema, que haya regularización, pero la habrá. En ese ingreso de cuotas a ingresar no se aplicará ni recargo ni interés en la medida que estamos ante el resultado de una cuota ordinaria al renta.
Tercer supuesto. La persona ha venido cotizando por una base y ha ingresado unas cuotas. Y las cuotas correspondientes a esa base es superior a la base máxima del tramo en el que la persona se sitúa en función de sus rendimientos. Ha venido cotizando por una base de 3.500 euros y sus ingresos mensuales son de 1.800 euros. La base máxima con un rendimiento mensual de 1.800 euros es de 1.850. Por tanto, hay una notoria diferencia entre la base que yo he venido cotizando y la base que como máximo mi tramo me permite. En estos casos, Tesorería devolverá de oficio la diferencia y esa devolución se alarga en el tiempo porque no se materializará hasta un plazo que finaliza el 30 de abril del año siguiente, aquel en que la Tesorería haya procedido a obtener los datos de la Administración Tributaria. Por tanto, el exceso de cuotas que yo pueda tener en el 2023, como muy pronto me lo devolverán en un plazo que finalizaría el 30 de abril del 2025. Por tanto, la conveniencia de, para no dilatar la devolución, pues el ajustar la base a lo largo del año. Por tanto, tanto para no tener que ingresar en el mes siguiente, en el caso de ingreso, como para que las cuotas no estén bailando en la cuantía económica durante bastante periodo temporal, lo recomendable es ir ajustando la base en función de la evolución de los rendimientos para que si tengo que ingresar, la cantidad a ingresar sea irrelevante y si me tienen que devolver, que la cantidad a devolver, toda vez que tardan tanto en devolverme, pues también sea irrelevante. ¿Qué puede suceder? Pues puede suceder que después de haber calculado la Tesorería, después de haber regularizado la cotización en los términos señalados, la agencia tributaria llame a tu puerta y que cuando se plantee una inspección tributaria, la norma parte de dos situaciones. Una que rara vez, muy rara vez, y casi difícilmente encontramos supuestos, se plantea, y la situación habitual. La situación poco probable es que la inspección tributaria reduzca los ingresos que la persona ha declarado en su declaración de Hacienda. Si este supuesto se plantea, esto está en los libros y en pocos sitios más, pero si hay una minoración de los rendimientos, la persona podría instar a la Tesorería, si esto le cambia la base, la posible devolución de cuotas. Por contrario, si lo que habitualmente sucede es que tras una inspección tributaria los rendimientos incrementan, bien porque no se admiten algunos gastos que se han imputado como deducibles, o bien porque aflorecen algunas cantidades no declaradas y el incremento produce un mayor rendimiento en la actividad, la agencia tributaria o la administración tributaria correspondiente lo comunicará de oficio a la Inspección de Trabajo y a la Tesorería General de la Seguridad Social para que por dichos organismos procedan a regularizar los ingresos por diferencias. Lógicamente, esa posible regularización tendría el marco temporal de los 4 años de prescripción de cuotas que la legislación de seguridad social mantiene. En esos periodos temporales susceptibles de regularización hay que tener en cuenta esos periodos en los que, a pesar de que la persona esté de alta, no se le va a implicar una regularización en las bases. Será siempre que antes de la regularización se haya calculado prestaciones con bases, pues como comentaba, si un mes hemos generado una prestación de incapacidad temporal, como ya hemos hecho el cálculo, esa base no se va a modificar. Si la persona pasa a nacimiento y cuidado del menor, en las personas autónomas, a partir del 1 de enero, la base reguladora de las prestaciones se va a calcular con los 6 meses previos a la anterior, a la fecha del hecho causante. Pues esas bases, esos 6 meses que han generado el importe de la prestación de nacimiento ya no se van a regularizar, porque si no, habría que regularizar también el importe de la prestación. Y luego, en el periodo temporal en el que la persona esté percibiendo prestaciones del sistema que regula la norma, tampoco va a haber
regularización y las prestaciones que enumera la norma son la incapacidad temporal, el cuidado, el nacimiento y cuidado de menor, el riesgo durante el embarazo, el riesgo durante la lactancia natural, el ejercicio corresponsable en el cuidado del lactante, el cese de actividad o la nueva prestación por sostenibilidad. No incluye de forma sorpresiva la prestación de cuidado de hijos afectados de cáncer u otra enfermedad grave. Y digo que no se entiende porque precisamente este Real Decreto Ley va a bonificar la cuota de autónomos en un 75% en estos supuestos. Ni tampoco incluye en los supuestos de no regularización la percepción de la pensión de jubilación, lo que implica que cara a los jubilados activos, la respuesta que tengamos en principio que delimitar al no aparecer regulada la jubilación entre los periodos temporales de no regularización es que esto también puede afectar a los jubilados activos y que por tanto son susceptibles también de regularización. La elección de base, como hemos comentado, y el cambio de base y el ajuste de base que hasta final de año se puede materializar en 4 fechas distintas, pasará a ser en 6 fechas distintas a lo largo del año, 1 de marzo, 1 de mayo, 1 de julio, etc. Cada vez que planteemos a la tesorería un cambio de base para arriba o para abajo, habrá que presentar una declaración de previsión de ingresos. Y por tanto, lo lógico es que si yo preveo 3.000 euros mensuales, pues elija una base del tramo correspondiente a ese rendimiento y que por tanto oscile entre una base mínima de 1.143 y una base máxima de 3.190, según determina el tramo 8 de la tabla para el 2023. Como señalaba, conocemos las tablas del 2023, del 2024 y del 2025. Partimos de rendimientos inferiores al salario mínimo, a la base mínima del régimen general, en cantidades inferiores a 1.166,70 y vemos que hay tramos. Ingresos inferiores a los 670 euros determinan una base mínima de 751 obligatoria y una posibilidad de la persona de tener cualquier base comprendida hasta 849,66. Si los rendimientos son de 3.400 euros, pues estamos en el tramo 9, entre los 3.190 y los 3.620. La base mínima obligatoria para ese rendimiento de 3.400 euros, la base mínima obligatoria es 1.209,15 y puede tener cualquier otra base que llegue hasta los 3.620. Por tanto, en función de esos tramos, tesorería, como lo que yo he cotizado a lo largo del año, puede no ajustarse a esos tramos, regularizará. Y así encontramos las 3 situaciones distintas. Lo que antes decíamos, yo he cotizado en el 2023 por una base de 1.200 euros al mes y mis rendimientos mensuales una vez acaba el año se sitúan en 1.400 euros. 1.400 euros es el tramo 2, la mínima 960, la máxima 1.500. Como yo he cotizado por 1.200, estoy dentro del tramo y no hay regularización. Segundo supuesto, yo he cotizado por una base de 1.000 euros y los rendimientos que obtengo son de 3.800 euros. 3.800 euros se incluye dentro del tramo 10. En el tramo 10 la base mínima es 1.274,51. Usted ha cotizado por una base de 1.000, usted me tiene que ingresar la diferencia. Tercer supuesto, yo he cotizado por una base de 3.500 euros, pero mis rendimientos económicos mensuales se han situado en 2.000 euros. En 2.000 euros, la base máxima del tramo en el que yo voluntariamente puedo estar son 2.030. He cotizado por 3.500, he cotizado de más, tesorería de oficio procede a la devolución de cuotas. ¿Qué sucederá para el próximo año? Para el próximo año, la persona que no comunique cambio de base, que en principio no tiene por qué comunicarlo, salvo que salga una norma reglamentaria que indique lo contrario, la norma ya establece con claridad
que el próximo año a la persona se le mantendrá la base que tenía en diciembre de 2022. La base que en diciembre tenga la persona autónoma se le mantendrá para el próximo año y ese mantenimiento de base tendrá carácter provisional y será susceptible de la regularización que acabamos de comentar. La única excepción es que esté en base mínima este año y que la base mínima del RETA pues, se incremente. Si pasamos de una base mínima de 960,60 a una base mínima en el RETA, pongo por caso, de 980, pues la cotización en el 2023 ya sería por 980 de forma provisional y a partir de ahí habría la posible regularización que hemos comentado. A partir del cambio normativo, la pregunta del millón. Y la pregunta del millón es si yo, persona autónoma, puedo cotizar por una base superior voluntariamente a la que me determina mis rendimientos en el tramo de cotización correspondiente. Y esto es otro de las materias que en el transcurso de la tramitación parlamentaria puede cambiar porque así pues han venido a ver algunos comentarios off the record, pero lógicamente yo les comento lo que hay ahora. Lo que en el futuro pueda existir, lógicamente, pues no tenemos, lamentablemente, la bola del futuro. Actualmente, la norma general es que la persona tiene la posibilidad de elegir dentro del nivel de rendimientos hasta la base máxima del tramo. Si tengo unos rendimientos de 3.000, pues la base máxima del tramo son 3.190. Si he cotizado por 4.000, tesorería de oficio me la devolverá la diferencia como hemos analizado. Ahora bien, la norma establece en su disposición transitoria sexta una garantía de futuro que permite mantener la base que la persona tenga en diciembre de 2022 en el futuro, aunque sus rendimientos implicarán un tramo de cotización con una base máxima inferior. Por tanto, lo que nos está diciendo, si usted tiene en diciembre una base de 4.000 y a partir del año que viene sus rendimientos son de 2.000, 3.000 euros y la base máxima es 1.700, 1.800, usted puede seguir manteniendo la base de cotización de 4.000. De forma que cuando yo haga el cálculo, en lugar de devolverle de oficio, como la norma establece en el supuesto general, le daré la opción de mantener la base de 4.000 y que no haya devolución o que usted me diga, pues devuélvame y me quedo con la base máxima de mi tramo. Lo que implica que el elemento actualmente regulado de garantía futura lo da el tener una base alta en diciembre 2022. A estos efectos, recordemos que en la regulación actual, hasta el 30 de septiembre, puedo cambiar de base comunicándola a la tesorería con efecto de 1 de octubre. Y, por tanto, en diciembre habría una base distinta a la que he tenido hasta septiembre. Lo que quiere decir que, tal como está la norma, este es el supuesto que permite mantener una base superior a lo que los rendimientos determinan. Lógicamente, base superior en la cuantía que tenga en diciembre del 2022. Hay que tener en cuenta que en la propia disposición transitoria primera plantea otra susceptible posible elección en los supuestos del año 2023, 2024 y 2025. Pero esta regulación no casa, está desajustada con la regulación cuando hay devolución. Porque si analizamos la disposición transitoria primera, nos sitúa en la tesitura de que la persona autónoma puede elegir entre la base mínima del tramo y la base máxima del RETA establecida por la ley de presupuesto. Pero ¿cuál es el problema interpretativo de esta disposición transitoria primera? Que cuando la norma luego regula la devolución es de oficio, salvo en relación a la base de diciembre 2022 y, por tanto, en los supuestos de la disposición transitoria sexta. Por tanto, si nos atenemos a la literalidad del precepto, yo en 2023 puedo elegir la base máxima de 4.000, pero si luego mis rendimientos son de 2.000, tesorería no me dará la opción
de quedarme con 4.000, me regularizará de oficio hasta la base máxima del tramo de cotización correspondiente. Esto, evidentemente, es un claro desajuste en la norma entre ese principio de poder elegir una superior, pero que no me va a valer para nada si luego la tesorería me lo va a devolver de oficio, cuando en la regularización el único supuesto en el que yo puedo optar por la no devolución y por mantener la base es en el supuesto de la disposición transitoria primera. En materia de pluriactividad se mantiene la posible devolución tal como hay ahora en el supuesto que exceda la cuantía de base máxima, pero lo que se amplía es el plazo de regularización. En el sistema especial agrario del RETA se siguen manteniendo las particularidades en cuanto al tipo reducido de contingencia común y en cuanto a la cobertura voluntaria y no obligatoria de la incapacidad temporal y del cese de actividad. La norma deroga la regulación contenida en el artículo 1 de la Ley 20/2007 sobre la posibilidad de desarrollar la cotización a tiempo parcial de las personas autónomas. Por tanto, pues esa norma que estaba pendiente de desarrollo hace ya más de 10 años, pues se ha borrado de un plumazo y por tanto ya no es susceptible la cotización a tiempo parcial. Y como hemos indicado, se plantea esa obligación de todas las personas que están dadas de alta en el RETA de tener que presentar la declaración del IRPF, estableciendo la norma las siguientes consecuencias si no hay presentación o si, presentando la declaración, no se declaran rendimientos de actividad económica o profesional. En estos casos se aplicaría la base mínima de cotización de el tramo 1 de la tabla general. Por tanto, si no hay rendimientos a computar porque no ha habido presentación o porque hemos presentado la declaración pero no hemos declarado ningún rendimiento a la actividad, como sucede habitualmente en colaboradores familiares, pues la base mínima que se va a aplicar es la de la tabla general, el tramo 1, la base mínima en los sucesivos años. Por tanto, tenemos un sistema complejo, tenemos un sistema que hay que analizar. A partir de ahí se modifican los beneficios de cotización para el próximo año, hay cambios en las tarifas planas, se modifica la bonificación en colaboradores familiares, se modifica la bonificación de reincorporación de la mujer autónoma tras el nacimiento, el acogimiento o la adopción. Hay modificaciones también en otros beneficios que, lógicamente, determinan una situación para el 2023, con una salvedad. Todos los beneficios que ya estén vigentes hasta el 31 de diciembre, el cambio normativo no le va a afectar y, por tanto, los que están en tarifa plana actualmente seguirán el año que viene con la tarifa plana actual y no tendrán la modificación que se prevé para el 1 de enero y cualquier otro beneficio que la persona autónoma tenga en diciembre del 2022 se le mantendrá hasta que finalice el periodo de duración con la cuantía actual y con la regulación actual. Y los cambios serían para aquellos a los que se le reconozca la tarifa plana a partir del 1 de enero o los beneficios que la norma establece a partir del 1 de enero. Bueno, por tanto, este es el esquema general. Lo importante posiblemente sea clarificar algunas cuestiones y, si les parece, pues pasamos al apartado de consultas y dudas que se puedan plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Voy a comenzar a hacerte algunas de las cuestiones que nos han dejado en el chat. A ver, empezamos. Preguntan, el administrador de una empresa SL que tenga 67 años y esté parcialmente jubilado, ¿se puede jubilar al 100% y siendo administrador de la SL? Bueno, de lo que hemos comentado no afecta nada. El cambio normativo afecta a cómo se calcula las personas que están de alta en el RETA la base de cotización.
cuando hay que estar de alta o no en el RETA y si es compatible o no la pensión de jubilación con los rendimientos que se pueda obtener en la condición de administrador, aquí no hay ningún cambio. Hay que analizar el supuesto en concreto y ver si se dan los supuestos de compatibilidad que se producirían si la persona administradora no cumple los 3 requisitos que establece el artículo 305 para que el administrador esté de alta en el sistema, es decir, que haga una prestación de servicios a título lucrativo y que tenga el control social de la entidad, que se presume a partir del 25%, y que realice funciones de dirección y gerencia. Si cualquiera de esos 3 supuestos no existen, el encuadramiento no se produce y la compatibilidad se materializa. Pero aquí no ha habido ningún cambio. Si hoy es compatible, el 1 de enero seguirá siendo compatible. Si hoy no es compatible, el 1 de enero no será compatible. Bueno, hay una pregunta que se ha vuelto bastante recurrente. No entienden muy bien el por qué se suman las cuotas de la Seguridad Social para la estimación directa. ¿Por qué? Pues la razón, porque la razón no lo sé. Lo que sí que queda claro en la norma es que lo que es cotización a la Seguridad Social hay que sumarlo al resultado fiscal obtenido. Por tanto, hay que tener que la cuota de Seguridad Social, en definitiva, será neutra cara a la base, porque por un lado la habremos computado como gasto fiscalmente deducible y luego lo sumaremos. Por tanto, realmente la cuota a efectos de la base no va a computar, porque lo hemos quitado primero como gasto y luego lo sumamos como rendimiento. Por lo tanto, si hemos quitado 3.500 por cuota y luego le sumamos los 3.500, el resultado final es neutro. ¿El por qué? Bueno, pues porque la norma ha establecido ese parámetro. Desconozco el por qué lo ha considerado en ese sentido, pero queda claro que en estimación directa la cuota de la Seguridad Social o de la mutualidad alternativa hay que sumarla para calcular el rendimiento neto anual y poder aplicar luego la reducción del 7 o del 3% comentada. Otra pregunta es si un profesional, además de los rendimientos por esa actividad, tiene alquileres, por ejemplo, de viviendas, ¿todo entraría al cálculo de la nueva base? En mi opinión, no, porque otra cosa es que dentro de la actividad tuviera alquiler de inmuebles, en cuyo caso como resultado de la actividad sí, pero una persona que ejerce una actividad profesional y al margen de esa actividad profesional pueda alquilar 2 viviendas, eso no es capital inmobiliario que no deriva de su actividad económica. Ahora, una comunidad de bienes, una sociedad que tenga dentro de la sociedad, la comunidad de bienes, un alquiler dentro de la actividad de viviendas, pues en ese caso sí, pero en el caso que se ha planteado, en mi opinión, no. En el supuesto de autónomos societarios, para el cálculo del rendimiento neto, ¿se toma solamente lo que percibe como socio trabajador y por labores de administración o se le suma adicionalmente el rendimiento que arrojó esa SL en el porcentaje de participación que ese autónomo tiene en la SL? Bueno, si hay reparto se le computará todos los rendimientos que haya obtenido y si se reparten dividendos, la norma dice que habrá que computarlos, pero no ha establecido el cómo, en qué porcentaje o de qué forma. La norma dice que hay que computar todos los rendimientos obtenidos por la participación siempre que la persona haya acreditado o bien individualmente el 33 o si es administrador el 25. Pero el problema es que esa retribución de los beneficios evidentemente repartidos, si no se reparten los dividendos y se acumulan las reservas, no habría ningún cómputo, pero si se reparten dividendos, aunque eso sea calificado como capital mobiliario a efectos del IRPF, la norma dice que habrá que computarlos. El problema, que todavía no se ha regulado, cómo, en qué cuantía, en qué porcentaje, cómo, en qué cómputo, es decir, en los términos que habrá que sumar al rendimiento directo el rendimiento de mi participación en los fondos propios de la actividad, de la sociedad, perdón. Bueno, autónomo colaborador que tiene una nómina de 1.000 euros, más un salario en especie de su cuota de seguridad social. ¿Cómo se calcula su base de cotización? Pues si él declara en su rendimiento económico 1.000 euros y además tiene una cuota de seguridad social, pues los rendimientos anuales, si son 1.000 euros al mes, serán 12.000 o 14.000, si también hay reparto en 14 mensualidades. A esos 14.000
se le quitarán gastos, como no tendrá gastos porque es un colaborador familiar, a los 14.000 se le subará la cuota de seguridad social y a partir de ahí se le aplicará la reducción del 7%. Y eso será el rendimiento anual, lo dividiremos por el número de días de alta y el resultado de ese cociente lo multiplicamos por 30 y me da el rendimiento mensual a efectos del tramo correspondiente, que posiblemente pues, esté el tramo 1 de cotización. Dentro de cada tramo, entre máxima y mínima, ¿se puede elegir cualquier importe? Sí. Un trabajador con base máxima tiene 47 años y quiera mantener la base, ¿la podrá mantener y le será actualizada cada año? Actualizada no, se le puede mantener la base que tenía en diciembre 2022, luego irá en función de sus rendimientos. Si en el futuro, en el tramo 12, a partir de 6.000 euros, la base máxima son 5.000 y él acredita esos rendimientos, podrá llegar a 5.000. Si no, como máximo y como garantía, se queda con la que tenía en diciembre del 2022, pero la norma no habla nada de actualización. Pero vuelvo a insistir que el tema de poder elegir una base superior a la que el correlativo tramo me sitúa es una de las cosas que está en discusión para ver si se puede ampliar esa voluntariedad, aunque yo obligatoriamente esté en el tramo 7, si puede llegar a la base máxima o a cualquier otra superior al tramo. Hay que tener en cuenta que tal como está la norma a partir del 1 de enero, desaparecería la limitación por edad de 47 años, que ahora está situada en una base de 2.113,20. Por tanto, hay que tener en cuenta que al de 48 o 49 años, que ahora tendría una base limitada de 2.113,20, si sus ingresos son de 5.000 euros, pues podría llegar a los 4.139,40. Esto también está siendo analizado porque el Ministerio parece que quería mantener al menos durante 3 años más el límite de los 47 años. Al final no ha aparecido en el texto legal, pero es otra de las cosas que parece que puede haber cambios en un futuro no muy lejano. Jubilado activo con 60 años cotizados entra en regulación si es un administrador de más de una sociedad. El jubilado activo, tal como está redactada la norma actualmente, tendría regularización. Por tanto, si él cotiza por la base mínima, como habitualmente hacen todos los jubilados activos, y sus rendimientos mensuales, contando las distintas sociedades en las que pueda ser administrador, pues por ejemplo son de más de 6.000 euros al mes, la base mínima en el tramo 12 es 1.633, por tanto si cotiza por una mínima que pudiera ser 1.000, pues hay una diferencia de 633,99 euros mensuales, que aplicando los tipos de cotización en jubilación activa, que es por IT, por accidente y el 9% de solidaridad, tal como está redactada la norma, Tesorería lo regularizaría y le exigiría el ingreso correspondiente. Si pago más cuota que por mis ingresos netos debería pagar, ¿puedo optar por seguir con dicha base sin que me devuelvan lo pagado de más la tesorería? Con carácter general no, salvo que esa base sea la de diciembre del 2022. Si a 30 de septiembre del 22 tiene una base de cotización superior a 1.900, en el 2023 ¿puedo hacer variaciones inferiores y volver a subir a 1.900 otra vez? ¿O una vez solicitada la reducción ya no me dejarán pasar de mi tope máximo según la tabla? Cada año yo puedo hasta en 6 ocasiones subir y bajar. Puedo bajar y luego subir o subir y luego bajar. Lo que me van a exigir cada vez que cambio de base es que yo declare qué ingresos netos preveo obtener, que lógicamente si paso a menor base, pues tendré que indicar que mis rendimientos son en esa base que elijo. Pero no hay ninguna limitación. Puedo bajar y luego subir y luego bajar. Hasta 6 ocasiones cada año podemos cambiar de base. ¿Deberán comunicar si mantiene la base o es automático? Es decir, si quiero mantener la base a 31 del 12 del 22, ¿qué debo hacer? Nada, no tiene que hacer nada. La norma no establece ninguna comunicación. Yo la base que tengo en diciembre, lógicamente ya consta en tesorería y por tanto si en el futuro el rendimiento determinara una base de tramo inferior a la que tengo,
Cuando haya la regularización, me dará a optar. ¿Usted qué quiere? ¿Mantener la base que tiene garantizada de diciembre o quiere que le devuelva la diferencia? No tengo que hacer nada la persona. Vale. A efectos de prestaciones, si yo cotizo por la base máxima, caigo en IT y cobro la prestación en función de esa base máxima, si luego en la regularización mi rendimiento neto determina una disminución de la base de cotización, mi prestación de IT no se podría tocar, ¿no? Ya hemos comentado que todas las bases que se hayan utilizado para calcular prestaciones son definitivas, por tanto la prestación ni puede subir ni puede bajar porque la base que ha servido de cálculo no se va a regularizar. Bueno, y la última pregunta, nos comentan que ha dicho que la base para la prestación del cuidado del menor es de los últimos 6 meses para autónomos y comenta que normalmente es de un mes. Sí, pero el Real Decreto Ley, a partir del 1 de enero, entre los cambios normativos que introduce, es este. ¿Y este por qué lo establece? Y, lógicamente, la exposición de motivos no dice lo que yo voy a decir, pero ¿qué intenta hacer la norma? En lugar de computar, como ahora, que se computa la base reguladora de la incapacidad temporal, que es la base del mes anterior, como vamos a poder cambiar durante 6 veces al año de base para inventar, pues que faltando 2 meses, 4, para el parto podamos cambiar de base, pues la norma cambia a partir del 1 de enero cómo se calcula la base de esta prestación para las personas autónomas. Y a partir del 1 de enero, la base reguladora no será la base del mes anterior, sino la base de los 6 meses al mes previo a la fecha del hecho causante. Es decir, si ahora una persona en septiembre pasa a nacimiento, lo calculamos con la base de cotización de agosto. El próximo año, una persona que pasara a nacimiento en septiembre, se computará la base reguladora de la prestación no con la base de cotización de agosto, sino con la de los 6 meses previos a agosto, julio, junio y así sucesivamente hasta completar los 6 meses que establece la norma. Y hay que tener en cuenta que para el régimen general, a partir del próximo 1 de enero, también hay un cambio en esta prestación. En estos momentos, en el régimen general, también se calcula la prestación con la base mínima, con la base de cotización del mes anterior. Y a partir del 1 de enero no se calculará con la del mes anterior, sino con la de 2 meses anteriores a la fecha del hecho causante. Es decir, ahora la de septiembre, si el nacimiento se produce en septiembre, si el hecho causante se produce en septiembre, computamos la base reguladora con la base de agosto. El próximo año, si se materializara en septiembre la prestación, no la calcularíamos con la base de agosto, la del mes anterior, sino con la del mes previo al mes anterior, es decir, con la base de julio. Se intenta que haya por medio 2 meses por la gestión en la base que la Seguridad Social tiene que realizar. Por tanto, desde el 1 de enero, para los autónomos, 6 meses anteriores a el previo de la fecha del hecho causante y el régimen general, la de 2 meses para atrás en lugar de la del último mes. Ese es el cambio en esta prestación a efectos del 1 de enero. Bueno, pues nada, vamos a finalizar esta jornada. Agradecerte, Antonio, como siempre, la participación, a todos los asistentes. Recordar que la jornada se ha grabado y próximamente os haremos llegar un enlace para que podáis visualizarla. También me gustaría recordar lo que ha comentado Antonio al inicio de la jornada. En las próximas fechas haremos jornadas de este tipo sobre distintas temáticas y también pondremos en vuestro conocimiento toda la formación diseñada para este colectivo precisamente por Antonio Benavides y Grupo ATU en colaboración. Tendréis noticias de todo esto en estas próximas semanas. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Con el
el Kit Digital podrás digitalizar tu empresa gracias a los fondos europeos. Te asesoramos y ayudamos en la implantación de la solución tecnológica que tu empresa necesita. Crea tu página web. Dispón de una tienda online. Promociona tu empresa en redes sociales. Mantén tu sitio seguro apostando por la ciberseguridad. Estas ayudas cuentan con diferentes importes en función del tamaño de tu empresa. Ponte en contacto con nosotros. Gestionamos todos los trámites. No te preocupes por nada. Es el momento de adaptar tu empresa a la nueva realidad digital. En Grupo ATU nos encargamos de toda la gestión. Empieza la digitalización de tu empresa.